Les instal·lacions esportives dels Badalona Dracs van acollir aquest cap de setmana la primera assemblea de la nova Federació Espanyola de Futbol Americà. La majoria dels representants dels clubs, inclòs Fàlies Casibar, president d'AEFA, van viatjar fins a la nostra ciutat per participar en aquesta reunió. Bienvenidos a la primera asamblea de la Federación Española de Fútbol Americano. Primero quiero dar las gracias al Club Dracs por habernos cedido la sala gratuitamente. En estos tiempos y empezando, pues es un gran qué, porque no nos ha costado nada. Y después también señalar que Dracs fue el equipo pionero de nuestro deporte en España y que de alguna forma pues está bien que la primera asamblea de la Federación Española se haga de alguna forma donde empezó esta historia. Este es un momento histórico para nuestro deporte. Hemos tardado casi 20 años en poder llegar a ser federación, pero hoy ya somos federación. Y yo creo, que les parece bien, que esto merece por lo menos un aplauso. Hay que cambiar el chip. Hasta ahora el colectivo estaba regido por una agrupación de clubes. A partir de ahora es una federación española y hay cosas que no son iguales porque no son iguales. Es decir, una agrupación de clubes es una asociación civil donde los clubes se reúnen y mientras no vulnere lo que es la ley del deporte, la agrupación de clubes se organiza como los clubes entienden que se debe organizar para llevar este deporte. Una federación española se rige por la ley del deporte, pero se rige también por las normas de una federación. Por eso, los clubes, que eran los que de alguna forma tenían la gran mayoría de la agrupación, en la federación baja para que nos entendamos la influencia de los clubes y aumenta la influencia de los jugadores y técnicos. Es otro sistema, es un sistema más amplio para que todo el deporte tenga más acceso a las decisiones de la federación. Además, y el punto más importante de esa federación es que mientras éramos agrupación podíamos desaparecer en cualquier momento en que el Ministerio de Deportes dijese pues no queremos más agrupaciones. No teníamos ninguna base legal para perdurar. Siendo federación, sí, el deporte ha quedado asentado y una vez pasado, que ya hablaremos después, de los 2 años en los que estaremos vigilados, no a prueba, vigilados, cuando se nos dé el estatus definitivo de federación, eso ya no tiene marcha. Eso quiere decir que hemos conseguido en estos años que el deporte sea reconocido y al ser federación quede estabilizado para el mundo. Eso es muy importante porque si no todo el esfuerzo que todos hemos hecho hubiera podido ser vano porque no hubiéramos podido seguir oficialmente jugando esto. Como agrupación, al ser una asociación civil que no da más garantía que la de la asociación, pues todos sabemos lo difícil que nos ha sido tener este proceso. En caso de la federación, el trato es totalmente diferente y además se pueden beneficiar de reducciones fiscales que no podían hacer con la agrupación. Además, hay sponsors importantes que tienen acuerdos con el Consejo Superior de Deportes, como es Renfe, como puede ser Iberia, y al tener acuerdos con el Consejo Superior de Deportes, para todos los deportistas federados hay rebajas sustanciales de precios que no podíamos tener como L'actual president de la federació, Enrique García de Castro, va ser el mestre de cerimònies de l'acte. En el seu discurs, García de Castro va instar tothom a oblidar els problemes i les disputes del passat i a treballar tots units per garantir el futur de l'esport. A més, el president va enumerar els objectius de la federació. He estado callado durante 18 meses para no interferir en la marcha de este deporte. Esto también quiero que lo sepáis. Mi intención es que esto no se desuna, por eso he estado callado, no por otra razón. No he estado callado ni porque he admitido las críticas
ni porque fueron fundadas. Ahora estamos aquí. Lo que ha pasado, todos lo conocemos, ha pasado. Ahora somos federación. Ahora tenemos que saber qué y cómo lo vamos a hacer. Prioridad de la federación. Las elecciones, para eso estamos aquí. Crear la nueva asamblea, donde ya puedan estar clubes, jugadores, técnicos y árbitros, la asamblea electa. Crear la comisión delegada, que es un requisito imprescindible para que una federación española pueda crear sus órganos de gobierno y trabajar. La comisión delegada, como sabéis leído los estatutos, es, digamos, una representación de la Asamblea General que se reúne 4 veces al año con el presidente y su junta directiva y trata los temas que después la Asamblea ratificará. Hay que desarrollar los estatutos de la Federación tal como están, son los estatutos del Consejo Superior de Deportes, no son estatutos inventados y son diferentes de la estructura que tenía la Constitución. Es una estructura diferente y todo esto hay que desarrollarlo, montarlo, organizarlo para poder funcionar como federación. Otro de los objetivos que también se planteará hoy es aprobar el calendario deportivo, porque hasta que no se aprueba el calendario deportivo no se pueden convocar competicions. Per altra banda, García de Castro va recordar que a partir d'ara s'obre un període de 2 anys en els que el Consell Superior d'Esports determinarà si el col·lectiu del futbol americà espanyol està suficientment cohesionat. Si el Consell dictaminés que no, el futbol americà es quedaria automàticament sense marc legal i estaria en risc de desaparèixer. Les paraules del president van anar adquirint un to conciliador. El futur del futbol americà, va dir, està en mans de tots nosaltres. Si dentro de 2 años el Consejo Superior de Deportes considera que el deporte no está suficientemente armonizado, organizado y unido y decide que no da el estatus de federación, lo que podemos estar seguros todos es que este deporte se acabará, porque no tendremos ningún tipo de marco legal para jugar al fútbol americano en España. El futuro de este deporte está en nuestras manos, no está en manos de nadie más. No está en manos del PSD, no está en manos de nadie, está en las nuestras. Si nosotros somos capaces de hacer un esfuerzo común y continuado y volver a recobrar la ilusión del principio, donde no había nada y también había divisiones, 2 ligas diferentes, 2 mentalidades diferentes, si somos capaces de volver a unir las fuerzas, de volver a recobrar la ilusión, teniendo como base de apoyo el que somos una federación, tan federación como la de fútbol, o como la de natación, o como la de vela, haremos lo que tenemos que hacer. Al llarg de l'assemblea, tots els assistents van poder expressar les seves opinions al respecte de tots els temes que formaven part de l'ordre del dia. La divisió entre els partidaris de l'antiga EFA i el sector del col·lectiu que dona suport a la federació es va fer palès durant tota la jornada. Les discussions es van allargar durant diverses hores fins que es van poder arribar a uns acords mínims. Y si además la ley me da la razón, pues pretendo que se aplique la ley, ya está. Que no es decir que la gallega, la aragonesa, no sé qué, no hagan sus esfuerzos, que los hacen. Es decir, si hay que hacer esto, hay que hacer esto. O sea, la asamblea no puede decidir que todos jugamos a 11 contra 11, pero los blanquemos pueden venir con 8 y sin casco y sin corazas. O sea, que sería ilógico. Tot i algunes traves, finalment la sala polivalent del municipal de Montigalà va acollir les votacions finals. Temes tan importants com el reglament electoral, el calendari esportiu i el pressupost per les eleccions van quedar aprovats. Apapa. B. Oviedo Ángeles. B. Marines. B. Federación Catalana. A. Drax. A. Reig. A. Uroloqui. A. Vox. A. Pioners. B. Rugis. A. Càceres. A. Pops. A. Búfals. A. Imperials. A. Wins. A. Bruixats. A.
Badalona ha fet història en convertir-se en la ciutat on s'ha celebrat la primera assemblea de la nova Federació Espanyola. Com a club degà d'aquest esport a Espanya, els Dracs han estat el millor amfitrió per acollir aquest esdeveniment. La primera pedra que assegura el futur del futbol americà ja està posada. Ara només cal sumar esforços i mirar endavant.